un poquito con usted sobre esto que me ha estado teniendo en meditación. El capítulo 2 de Ageo dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y obrad. La otra versión dice: trabajad, porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Antes de entrar en la palabra, pregúntale a la que está a su lado: ¿te gusta el trabajo? Porque hay una canción que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿verdad? Pero quiero hablarle en la palabra de Dios, cuando nosotros vemos la formación del ser humano, cuando Dios, en el capítulo 1, debo de recordar esto, en el capítulo 1 de Génesis nosotros vemos la creación de Dios. Cuando Dios en Génesis 1:26 dice: se propuso Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. En esa creación del hombre, en esa transmisión de la imagen, de la semejanza que Dios le da al hombre, capítulo 1, verso 27 dice: creó Dios al hombre. Esa palabra crear es el origen, es el principio. Vará, Dios creó, Dios hizo al hombre. Y nosotros vemos que en el capítulo 1, aunque esto ya lo he explicado un poquito, en el capítulo 1 y el capítulo 2 hay ciertas diferencias que algunos, en la interpretación que le quieren dar, dicen que hace ver que hubo dos creaciones. Sin embargo, no es así, porque Jesús dijo que Dios creó desde el principio varón y hembra. Y esta creación del capítulo 1, Colosenses dice que lo que vemos fue creado de lo que no vemos. Y he estado explicando que entonces viene Dios y cuando Dios creó al hombre, lo creó espíritu. Nosotros, antes de ser humanos, tuvimos una creación que es nuestro espíritu. Dios creó nuestro espíritu. De tal manera que la creación primera es la creación espiritual. Y usted debe de abrir su mente en el sentido de que todo lo que hay aquí en la tierra, todo lo que hay aquí en la tierra, tiene un origen, una raíz espiritual. De tal manera que así como hay caballos en la tierra, hay caballos espirituales. Así como hay leones espirituales. Así como hay flores espirituales. Es una dimensión que nosotros nos cuesta entender, porque estamos metidos en un marco donde nuestra percepción a veces es bastante limitada. Por eso dice Pablo: oh profundidad del conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero entonces Dios creó al hombre, lo creó varón y hembra, y les dio vida. Y esa primera vida es la vida espiritual. Por eso leemos en Génesis capítulo 1, verso 27, Dios creó. Diga crear, por favor.
En el capítulo 2 del libro de Génesis, en el verso 8 dice: y había Jehová plantado un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre, pero ya no dice que había creado, sino dice que había formado. Eso quiere decir que cuando Dios agarró del polvo y empezó a formar el cuerpo del hombre, lo está formando, pero el hombre ya había sido creado espiritualmente. ¿Me voy a entender? Entonces cuando Dios forma el cuerpo y Dios sopla espíritu, el hombre vino a ser alma viviente. ¿Qué era antes de ser alma viviente? Era espíritu. Por eso dice la Biblia que Dios es el Padre de los espíritus. Toda formación, escúcheme bien, toda formación requiere, como la formación nuestra, nosotros los hombres tenemos la capacidad de engendrar. Nadie dijo amén, ¿verdad? Va, pues somos estériles entonces. Tenemos la capacidad de engendrar. Las mujeres tienen la capacidad de concebir. ¿Sí? Por eso necesitamos uno del otro. Es decir, una mujer no puede crear, no puede formar, no puede dar vida sin nuestra participación. Y nosotros no podemos tampoco engendrar sin la participación de la mujer. Eso quiere decir que las respetables damas tienen en su organismo, tienen un aparato diseñado por Dios que permite que la primera madre sea la matriz. Diga conmigo, matriz. Entonces, cuando hablamos de matriz, estamos hablando de ese instrumento que Dios usa para formar, de ese instrumento que Dios usa para empezar a crear. De tal manera que cuando Pablo habla en el libro de Gálatas, Pablo nos revela que nosotros tenemos una matriz en los cielos. Dice que nuestra madre es la Nueva Jerusalén, nuestra matriz. Esa matriz es la responsable de nuestra creación espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero la matriz, donde fuimos formados cuerpos, fue la matriz de nuestra madre. Es decir, Dios siempre va a usar una matriz para desarrollar. Aunque Él es todopoderoso, aunque Él es Dios creador, va a usar una matriz para desarrollar. Y entonces viene Dios y dice la Escritura que hace en el capítulo 2, versículo 8, Dios hace un huerto, planta un huerto en el Edén, al oriente. Y entonces dice que puso Dios ahí al hombre que había formado. Debo recordarle también que cuando la palabra dice que Dios puso al hombre ahí, el texto hebreo dice que lo tuvo que convencer. Es decir, yo quiero que utilice un poquito su mente. Cuando Dios pone al hombre en el huerto, es porque el hombre ya estaba capacitado para desarrollar tareas en el huerto. ¿Nunca se ha preguntado dónde estaba antes de estar en el huerto? ¿Dónde fue donde tuvo sus primeros pasos? ¿Dónde fue donde Dios lo empezó a crear? A mi parecer, la idea que muchos tienen es que Dios formó a Adán ya crecido. Me parece difícil que Adán pueda ser el primer ser que no haya tenido infancia, porque entonces Cristo no tendría la primacía en todo lo creado. Y quizás alguien podrá disentir conmigo de esto, pero yo creo que cuando Dios formó a Adán, lo formó
así como nos formó a nosotros, microscópicamente, y lo empezó a desarrollar en la matriz. Y de repente Adán, ya pasaron los años, y ahora Adán está muy contento en la casa del Padre, pero Dios dice: necesito desarrollarlo. Y entonces establece Dios el huerto, el paraíso. Y esto me viene a la mente como cuando los años más felices de nuestra vida, yo creo que fueron de los 0 a los 5 años. No teníamos responsabilidad de nada. Nos daban de comer, nos bañaban, nos vestían, nos cantaban para que nos durmiéramos, nos dejaban dormir todo lo que quisiéramos. Yo no sé si usted se acuerda cuando tenía sus 3, 4 años, qué vida tan feliz. El problema fue cuando nos inscribieron en la escuela, hermano. Y nos tuvimos que levantar a las 6 de la mañana, a las 6:30. Yo me recuerdo de ese tiempo, a pesar de mis años, todavía me recuerdo. Entraba a las 7 a estudiar y era un martirio eso para mí, hermano. Todos los viernes, fíjese, milagrosamente me agarraba un dolor de estómago terrible a mí, hermano. Llegaba mi madre y me despertaba a las 6:30 y yo, ay, ¿y qué tienes, hijo? Ay, mi estómago me duele. Entonces no vas a ir a la escuela. No voy a la escuela, me duele. Cuando ya daban las 7:05, como ya no dejaban entrar después de las 7, milagrosamente se me iba el dolor de estómago. Yo no sé cuántos fueron así, que hicieron sus trampas para con sus padres. Pero ¿por qué nos mandaron a la escuela? Porque era necesario desarrollarnos. Y algunos tienen la idea fuerte clavada en su mente que el que no estudia, el que no se prepara, pues la va a ver difícil en el futuro, porque la preparación es necesaria para desarrollar una actividad. Y entonces viene Dios, usted recuerda que pone al hombre en el huerto, lo tuvo que convencer, le dijo Dios: te conviene que trabajes, te conviene que crezcas, te conviene que te desarrolles, porque Dios tenía un plan. Ya conmigo, un plan. Es decir, cuando nosotros vemos en la formación del hombre y el hombre empieza a desarrollarse en el huerto, y la Biblia nos habla que Dios bajaba todas las tardes y le enseñaba y le instruía, porque Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Dios no solamente quería que el hombre creciera, sino que Dios quería concederle una responsabilidad. Pero para que él asumiera esa responsabilidad, debía ser desarrollado paulatinamente. Debía ser desarrollado con paciencia. Mire, una de las cosas que he aprendido durante todos estos años, déjeme contarle una experiencia. En 1976 estaba yo orándole al Señor en la iglesia, clamándole con toda la fe que pueda tener, y le estaba diciendo: Señor, dame los dones de tu Espíritu, los 9. Yo no quería uno, los 9 dones, dámelos. Usted sabe que hay una promesa en la Biblia que dice que el que pide recibe y el que llama se le abre. Y estaba insistiendo, y de repente se abre el cielo y oigo la voz del Señor audible que me dijo una sola palabra, me dijo: paciencia. Yo digo: amén. Señor, gracias. Me bendijo, me tocó con su presencia, oí su voz que me dijo paciencia, y le dije: Señor, gracias. Eso fue en el 76. Estamos en el 2019 y ahora estoy entendiendo por qué me dijo paciencia, porque la paciencia es necesaria.
Pero ahora que estoy leyendo el libro de Efesios y observando, me doy cuenta que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, si Dios te ha dado una promesa a ti y no te la ha cumplido, paciencia. Y alguien dirá: ay, hermano, pero ya estoy llegando a viejo. Sí, pero para Dios esta matriz en la que estamos, en este desarrollo de la tierra, esto no es lo más importante para Dios. El objetivo, cuando leemos nosotros la palabra, y me estoy adelantando a esto, es que Dios tiene un propósito eterno. Dios tiene una visión, lo voy a decir, no mundial, universal. Dios tiene una visión fantástica que apenas la estoy vislumbrando, que apenas se me está aclarando en mi entendimiento, pensar que ahora que estamos en esta era de tanto avance tecnológico, donde podemos observar lo que hay fuera de la tierra, la inmensidad del universo, las galaxias, los millones, trillones, qué sé yo, de constelaciones que hay. De pronto empiezo a entender la Biblia y empiezo a ver el propósito de Dios para nosotros. ¿Por qué Dios, hermano, nos agarra a nosotros que somos espíritus? Que debo recordarle, el Salmo 23 dice: a la casa de Jehová volveré. ¿Por qué razón tuvimos que venir a la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios envió mi espíritu a la tierra? ¿Y por qué estoy aquí? Entonces estoy entendiendo que la tierra es como el huerto, donde nosotros estamos siendo desarrollados, donde nosotros estamos aprendiendo, estamos de alguna manera siendo formados con responsabilidades. Por ejemplo, ¿por qué Dios nos permite estudiar? ¿Por qué si mire, es tan fácil para Dios darnos una revelación y que nuestra mente entienda todo? ¿No le parece que es fácil para Dios hacerlo? No, pero Dios nos lleva paulatinamente, poco a poco, en el desarrollo. Luego cuando voy a volver a mi ejemplo, después de que ya nos acostumbramos a la escuela y vamos a la primaria, y es tan bonito eso que lo tratan a uno muy hermoso en la primaria, aunque en aquel entonces les recuerdo que no es como aquí en los Estados Unidos, porque nosotros, al menos yo, crecí en un tiempo donde los profesores tenían el derecho de pegarle a uno. Y hermano, y esos profesores, hermano, Dios los bendiga, le gustaban unas reglas, hermano, y le daban a uno, y los padres, en lugar de defenderlo a uno, felicitaban al maestro. Yo no sé cuántos crecimos ahí con los catedráticos que nos dieron. No como aquí, ¿verdad? Aquí no pueden tocar a ningún niño, pero nos dieron. Yo recuerdo uno de los profesores que yo tuve, le fascinaba que nos agarráramos el pantalón así y nos pegaba en los camotes y eso ardía, hermano, pero ardía. O si hacíamos algo malo, poner las manos así y ¡pau!, hermano, y uno sentía, y uno decía, uno los bendecía, hermano. Uno los bendecía porque no podía decir otra cosa a uno, porque le volvían a dar. Pero pasó la etapa de la infancia. Llegamos a la pubertad, llegamos a la adolescencia. De pronto, hermano, terminamos o culminamos alguna carrera, alguna especialización, y comienza lo duro de la vida: a trabajar. No me diga que trabajar es fantástico, porque muchas veces, fíjese que a Adán Dios lo tuvo que convencer de que trabajara.
Hagamos un paréntesis aquí y solo por curiosidad, pregúntele a que está a su lado, ¿trabajas tú? Porque yo conozco a algunos hermanos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Conocí a un hermano que la hermana vino conmigo y me dijo: pastor, ¿puede hablar con mi esposo? ¿Y por qué? Fíjese que él tiene llamado al ministerio. Ah, qué bueno, le dije, y se está preparando. Sí, me dijo, ahí está con su guitarra todo el día cantando. ¿Y qué más hace? No, solo esperando que Dios lo envíe. Fíjese usted que de pronto empezamos a entrar, diga conmigo, responsabilidades. Empezamos a ver algo que debemos de entender profundamente, y es que Dios tiene un plan eterno, pero no se asuste, por favor, no es un plan para no hacer nada. No es un plan para, como algunos piensan, voy a descansar por la eternidad. Es un plan tan hermoso, porque el libro de Efesios dice que en la consumación del tiempo Dios está trabajando administradores. Dios está trabajando jueces. Dios está trabajando reyes. Dios está trabajando sacerdotes. Y entonces me doy cuenta que aquí en la tierra, fíjese usted que cuando Dios establece el trabajo en Adán, Dios sabe que el trabajo lo va a desarrollar, porque es el plan. Déjeme por un momento pensar en nosotros los padres. Qué hermoso cuando nuestros hijos nacen, cuando están pequeños, pero de pronto, hermano, crecen los hijos y usted tiene la esperanza de que esos hijos sean responsables. Que esos hijos enfrenten y tengan la capacidad de desarrollarse, y tengan la capacidad de hacer de su vida una vida productiva. No hay cosa más terrible, pienso yo, que tener frutos haraganes. Ay, mi hijito, dice ahí, ¿tu hijo qué hace? No, ahí está en la casa descansando. ¿Y qué edad tiene tu nene? 45 años. Hermano, yo me recuerdo en el pueblo de mi madre, nosotros jugábamos fútbol. A usted le va a dar risa esto, pero es verdad. Nosotros jugábamos fútbol. Teníamos cerca de 12, 13, 14 años. Y había un muchacho que jugaba fútbol ahí, que le decían el super mamador. Porque fíjese usted que a medio tiempo, 12 años, a medio tiempo, llegaba la mamá a darle pecho. Y aquel salía a medio tiempo y a tomar vitamina del pecho de la madre y para seguir jugando. Qué terrible tener hijos así, ¿verdad? Que no se desprenden. Entonces, cuando veo yo en la palabra de Dios, porque yo lo que quiero dejarle esta mañana en su corazón, es que mi Biblia me enseña en la visión de Dios. Hay pasajes como este que dice: si no fuisteis justos en las riquezas injustas, si no fuisteis responsables, ¿quién os dará lo eterno? Entonces quiere decir que cuando Dios introduce al hombre a esta matriz, que es la matriz, la tierra es una matriz donde nosotros, tal vez la palabra no es correcta, pero estamos evolucionando. ¿Por qué estamos evolucionando? Porque nosotros primariamente éramos espíritus, luego fuimos almas vivientes. Pero un alma viviente, lo que Dios quiere es llevarla a la condición de un hijo de Dios. Por eso cuando leemos en la palabra del Señor
la herencia, cuando leemos el propósito de Dios en el libro de Hebreos, dice que uno de los propósitos de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. A ver, dígale que está a su lado, entre ellos voy yo. Hijos, cuando hablamos de hijos, cuando hablamos, hermano, de esa denominación, o de esa acepción, o de esa declaración, este es mi hijo, debemos saber que Dios puso una medida. Dios dice: yo quiero llevar hijos a la gloria, muchos hijos, pero quiero llevarlos a la medida de la plenitud de mi hijo. Y entonces yo tengo una meta aquí en la tierra que me está llamando. Usted la tiene. Cuando leemos el libro de Hebreos, dice que Jesucristo es el heredero universal de todo. Cuando nosotros leemos en Efesios, en Colosenses, en Filipenses capítulo 2, que Jesús fue elevado hasta la posición más alta, que debajo de él están principados, poderes, señoríos. Cuando nosotros vemos que en la palabra del Señor dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O cuando vemos nosotros la declaración en el monte de la transfiguración, que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Estamos viendo a un Dios que está delegando responsabilidad. Estamos viendo a un Dios que está diciendo: a él le delego, a él lo puse como jefe supremo de todo el universo. La Biblia me revela que en el universo hay nombres famosos, nombres de seres que de alguna manera, en algún momento, quizás han hecho cosas grandes, hermano, y esos nombres se nombran en la presencia de Dios. Por ejemplo, en la corte de Dios, en el trono de Dios, hay nombres que son muy famosos. Estoy hablando de nombres de principados, de seres que Dios creó, que tienen una alta reputación, que tienen, hermano. Por eso cuando vemos en el libro de Job, y estoy tratando de llevarle en un panorama completo de la visión de arriba, cuando vemos en el libro de Job que está Dios en su trono y todos sus hijos están alrededor del trono dando reportes, y entre ellos llega el metiche de Satanás, y Dios le pregunta: ¿y tú de dónde vienes? Pues que vengo de recorrer la tierra. Pero la pregunta es: ¿y todos los demás de dónde iban? De nombres, hermano. Déjeme, y por favor no piense, yo jamás he usado marihuana ni ninguna droga. Piense en toda esa magnitud de espacio, cuántas creaciones, cuántos seres no habrá creado Dios. Los científicos realmente están atrasados, hermano, porque están buscando vida en Marte, están buscando vida en el vecindario, pero todo eso está lleno de vida. Efesios dice que hay familias en los cielos. No se extrañe usted si hay familia de dragones, familia de leones, familia de serpientes, familias de todo lo que Dios ha creado. Pero todo eso Dios se lo ha delegado a principados, se lo ha delegado a lo que voy a decir como dioses regionales. Pero en el plan de Dios, Él quiere unificar todo el gobierno. Y Él dice: necesito administradores de la misma altura de mi Hijo Jesucristo. Y entonces ahí es donde yo quiero llevarle a usted lo fascinante de por qué Dios nos tiene aquí en la tierra.
De repente empezamos y déjeme decirle, empezamos a entender y le dije algún día de estos, creo que le dije, si usted busca un predicador de proyección terrenal que le enseñe cómo vivir aquí en la tierra, se equivocó de iglesia. Porque eso es de pilón que Dios lo va a dar. Pero si usted busca a alguien que está viendo más allá, que está percibiendo no una dimensión de aquí abajo, sino una dimensión eterna de riquezas gloriosas, de bendición profunda, está en el lugar correcto. Usted ha llegado a un lugar correcto. Entonces veo que la tierra, hermano, aquí el trabajo, porque eso quería yo enfocarle, es una escuela. Aquí nos están enseñando, aquí nos están preparando, aquí nos están, por eso Satanás trata de alguna manera de estropear, de bloquear el desarrollo nuestro. Dios me está escuchando, sé que Él está presente, sé que Él me está viendo y no tengo ni la menor duda que está atento a lo que estoy diciendo. Porque quizás dirá, voy a ver qué dice este, que siempre me comprometo, porque siempre lo comprometo públicamente. Porque Dios está aquí. Él oye. Y yo voy a dar cuenta de mis palabras. Y cuando Él me dijo paciencia, yo no entendía lo que me estaba diciendo. Yo no comprendía. Yo dije, bueno, entonces quiere decir que quizás unos 5 años, 10 años, y el Señor me va a contestar. Ahora que estaba estudiando y he estado estudiando sobre esto en la palabra, hay muchas cosas que Dios sencillamente dice, ten paciencia. Eso que tú estás pidiendo. Porque ¿qué estaba pidiendo yo? Los 9 dones. ¿Qué se sentirá tener los 9 dones? ¿Qué se sentirá, hermano? Por ejemplo, mire, ¿quién tuvo los 9 dones en la tierra? Jesús. Jesús tuvo los 9 dones. Es decir, el Hijo del Hombre, cuando vemos el perfil de Jesús, hermano, ¿qué había de imposible para Él? Pero Él era el Hijo del Hombre. Él era, voy a usar la palabra moderna, Él es el prototipo. Que Dios dice, miren, así como Él, mi Hijo amado, ese es mi propósito. Mi propósito no es hacer de los hijos que voy a traer a la gloria gente que venga sencillamente a descansar. Porque algunos tienen la idea que cuando lleguen al cielo les van a dar un arpa y van a estar cantando y aleluya y aleluya. Hermano, después de 1.000.000 de años de estar cantando aleluya, ya no quiero cantar aleluya. Quiero que abra su mente a esto. Dios, cuando manda a Jesús el plan de Dios desde el principio, que lo tenía oculto, que lo tenía, hermano, escondido. Voy a usar una palabra que va a entender usted muy, muy claramente. Dios quería clonar a Jesús. Y tengo la sospecha de que quizás todos, espero en Dios, los que estamos aquí, estemos en el proceso de la clonación. Ahora la pregunta es, ¿ya comprendiste tú que ese es el objetivo de estar aquí en la tierra? Parecerte a Jesús. Jesús dijo, aprended de mí que soy orgulloso y altivo. Jesús dijo, hermano, trabajad en la tierra para acumular cosas en la tierra. Jesús dijo, mira, si tu enemigo te busca, que te encuentre. De pronto empiezo a observar y quiero transmitirle, quizás en su imaginación, quiero que piense usted millones de Jesuses
en toda la creación, enseñando como Jesús enseñaba, haciendo lo que Jesús hacía, declarando la sabiduría de Dios a toda la creación. Y lo más interesante de esto es que no escogió ángeles, no escogió querubines, sino que escogió seres humanos como usted y yo. Ahora, entonces Dios nos pone en esta tierra para que aprendamos a trabajar como Jesús trabajó. Para que nosotros, fíjese usted qué interesante es que de pronto cuando yo leo esto me doy cuenta que el desarrollo nuestro tiene que ver y está íntimamente ligado a la responsabilidad. Por ejemplo, vaya conmigo a recordar un poquito la época cuando Zorobabel, cuando están reedificando el templo, cuando hay oposición de los enemigos de los judíos, cuando se burlan de ellos, cuando hermano ponen las primeras piedras y se acuerdan de el templo de Salomón y lo que ahora tienen es pequeño y el desánimo, y de pronto Dios les habla a través de los profetas y les dice en Ageo capítulo 2, les dice: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros. Pregunto, ¿por qué se necesita esforzarse? ¿Qué nos está enseñando Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros aprendamos? Y es que todo en esta vida requiere un esfuerzo. A veces yo me recuerdo, alguien le dijo a un pianista: ¿cómo me gustaría tocar como tú tocas? Y el pianista le dijo: no sea mentiroso, hermano, porque si usted quisiera tocar como yo toco, usted practicaría como yo practico. Diga conmigo: esfuerzo. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando venimos delante de Dios y le decimos: Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, quiero hacer algo por ti, el Señor dice: muy bien, hagámoslo. Esfuérzate y yo voy contigo. Haz tú el paso de fe. Haz tú la primera obra. Desarrolla. El Señor le dice a Zorobabel: esfuércense y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Y entonces de pronto me doy cuenta de que Dios quiere ser tu partner, pero Dios no va a ser el primero en accionar, sino Él espera que nosotros aprendamos a accionar en fe, a dar lo que voy a llamar el paso de fe. La decisión. Por ejemplo, hermano, si usted se quiere casar, pienso que alguien aquí se quiera casar, no sabe qué se va a meter, pero se quiere casar. Y usted dice: Señor, dame mi esposa, Señor, dame mi esposa. Posiblemente el Señor le va a decir: háblale. Ay, Señor, pero me da ver. Habla, da el primer paso. Acciona con fe. Fíjese usted que de pronto veo yo como el Señor le dice a ellos: trabajen porque yo estoy con vosotros. Y entonces todo lo que atemos en la tierra será atado, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado. Entonces yo lo que quiero que usted en su corazón tenga esta mañana es que muchas veces nosotros no alcanzamos porque estamos esperando que Dios accione, y Dios está esperando que usted camine. Señor, Padre, prospérame económicamente. Muy bien, abre un negocio. Ay, Señor, pero me da pena. Peor si pierdo mis 1,000 pesos que voy a invertir. Da el paso de fe. Hermano, a mí me han dicho, últimamente me dijo un joven:
me dijo, yo voy a tener algo exactamente o mejor que lo que Dios le ha dado. Y le dije, amén. Da el paso de fe. Atrévete, empieza a entender el plan de Dios, empieza a comprender cómo Dios trabaja, cómo Dios lo que quiere es que seamos responsables. ¿Cómo es que lo que Dios dice, yo tengo para darte a ti lo mejor, pero esfuérzate? Voy a recordarle otro pensamiento que le he dicho. A usted nadie le preguntó dónde quería nacer, ni en qué país. Si a mí me hubieran preguntado dónde hubiera querido nacer, yo hubiera pensado tal vez otro país. Tal vez usted, si le hubiera preguntado a Dios dónde quieres nacer, usted hubiera dicho tal vez, bueno, de perdidas en Inglaterra o Francia o un país escandinavo. No, va a Salvador, dijo Dios. Y nació allá. Y de pronto usted dice, Señor amado, nací sin recursos, nací sin tener una buena familia liderada, con muchas dificultades. Y Dios dice, sí, es porque necesito que aprendas en tu preparación cómo desarrollarse en mí. Vea esto, hermano. Y entonces la tierra, porque veo que aquí estamos en esta tierra para aprender a desarrollarnos, para aprender cómo era el Señor, cómo caminaba el Señor, cómo hablaba el Señor. Estaba meditando cuando Pedro va al templo, y entonces ahí está un paralítico que le dice, le extiende la mano y le pide una limosna. Y Pedro dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo. Y me pregunto, ¿qué tenía Pedro? Fíjese que Pedro tenía una convicción tan profunda en que el nombre de Jesús era poderoso, que dice la Biblia que cuando le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, y de repente me quedé frenado en esa frase y dije, estoy consciente de lo que tengo. ¿Estás consciente de lo que Dios te ha dado? ¿Estás consciente que Jesús dijo, he aquí os doy potestad sobre todo poder del diablo y nada os dañará? Y a veces el diablo se nos mete, nos afecta la salud, la economía, las relaciones familiares, y nosotros no estamos conscientes del poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Dios nos está enseñando para que estemos conscientes de lo que somos y de lo que tenemos. ¿Por qué razón? Porque va a llegar un tiempo, hermanos, donde vamos a tener que incursionar en otros lugares, y no podemos incursionar con cobardía, con temor, con inseguridad. Qué fantástico es. Yo quiero por un momento pensar, Pedro le dice, lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo, y le pega el jalón, hermano. Ahora, cuando le pegó el jalón, el milagro no había sucedido. El milagro sucede cuando él accionó. ¿Qué le quiero decir? Desarrollar el reino de Dios requiere esfuerzo, pero también requiere coraje en la fe, requiere confianza plena en Dios, requiere tener convicción de lo que somos y lo que nos ha dado Dios. Siempre le he dicho, y no sé si usted alguna vez lo ha hecho, pero siempre le he dicho que usted puede llegar con el manager, con el jefe, y decirle, Dios bendice tu negocio porque yo estoy aquí contigo, porque sé lo que soy, sé lo que traigo, sé lo que tengo.
Porque ese mundo lleno de maldad, hermano, está acostumbrado a otro tipo de mentalidad. Pero cuando yo veo ese desarrollo, cuando veo esa formación que Dios está haciendo, le dice Zorobabel, Josué, esfuércense y trabajen, porque yo estoy con vosotros. Entonces, Dios quiere ser mi partner, quiere ser mi socio, pero tenemos que hablar el mismo lenguaje con Dios. Dios no habla el lenguaje de la duda, Dios no habla el lenguaje de la inseguridad, Dios no habla el lenguaje de la cavilación, Dios habla el lenguaje de la fe. Mire cómo me gustó, perdone que lo voy a traer a colación. Una hermana se acercó allá atrás. Ya la hermana está de cierta edad y me dijo, y perdona hija que cuente, sé que estás aquí. Y me dijo, hermano Otto, ya estamos listos. ¿Listos para qué? Para tener familia. Yo le pregunté la edad y cuando me dijo su edad dije, ah, caray, Señor, esto está. Señor, ver a una jovencita embarazada es hermoso, ¿verdad? Pero ver a una mujer de cierta edad. Pero me sorprendió la fe. Ya estamos listos. Ore por nosotros. Pues amén, Señor amado. Oramos. Cuando fuimos a la actividad del parque, estábamos comiendo ahí con unos hermanos. Cuando llega la hermana, me agarra la mano y se la pone en el vientre y me dice, mire, 3 meses de embarazo. Y dije yo, Señor, ¿cómo es la fe? Creyó. Fue capaz de dar un paso de fe. Es muy posible, amado, que tú estés en la frontera de conquistar algo, pero no te has atrevido porque has desconfiado, porque no tienes la seguridad. Vea, a Pedro dijo, lo que tengo. Hermano, nosotros los cristianos tenemos algo que el mundo no tiene. Tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo dentro, tenemos las promesas y su palabra, y Dios está esperando que nosotros seamos responsables. Por eso lo puso a trabajar. Por eso le dice, mira, Adán, quiero que seas responsable. Cuando Jesús, hermano, viene a la tierra, Él nos enseñó a trabajar. Él enseñó a cómo caminar, Él enseñó cómo desarrollarnos. Ahora, déjeme decirle algo, los discípulos del Señor comprendieron esto con el tiempo. Porque de pronto, no me diga que no es cierto, la altura, la meta de parecernos a Jesús es muy elevada. Pero Él dijo en su palabra, vosotros cosas mayores que estas. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y yo me pregunto, Señor, ¿cuándo es cuando tú me vas a dar lo que me dijiste? Y ahora estoy entendiendo que cuando llegue a la altura, cuando llegue a la medida, cuando llegue a por lo menos a desarrollar el Hijo de Dios dentro, y que pueda, debo recordarle esto, y que pueda amar como Jesús amó, y que pueda entronar a Cristo en mi corazón, y que Cristo gobierne todos mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, y la plenitud de Dios esté, entonces me va a cumplir lo que me dijo esa vez. Ahora, yo te quiero decir algo. Tú estás destinado a tenerlos. Tú estás destinado a esa plenitud. Tú estás destinado a esa medida. Pero ¿qué espera Dios? Que nos esforcemos.
Que nos esforcemos, Señor. No, yo no me conformo, Señor, a tener temores. No me conformo, Señor, a tener incertidumbre. No me conformo, Señor, a tener esos miedos. No, Señor. Debo ser como Pedro, tener conciencia. Porque lo primero que yo debo tener es conciencia de lo que tengo. Fíjese, hermano, qué interesante que le repito. Estoy en Colombia. El hombre que me va a traer y me lleva a la actividad, me subo al carro, de repente se para en un parque y le digo, ¿por qué te paras? Y me dijo, no lo llevo si no me bendice. Y le pregunté, ¿tú crees que el hecho de decir que te bendigo vas a ser bendecido? Y me dijo, sí. Yo sé, fíjese, hermano, la fe de ese hombre. Yo sé lo que usted tiene. Y yo dije, pero ni yo sé lo que tengo. Pero siendo parte del cuerpo de Cristo, tenemos, hermano, el nombre, tenemos la autoridad, tenemos la palabra, tenemos la unción, tenemos la fe. Y el Señor nos desarrolla. Por eso, para cerrar un poquito esto, todo lo que te pase aquí en la tierra, todo, diga conmigo, todo, tiene un propósito. Tiene un propósito. Tal vez de repente te pasa lo de José, que te meten en un pozo. Y tú, Señor, ¿por qué? Tiene un propósito. Tal vez te venden. Tiene un propósito. Tal vez paras, mire, en la cárcel como José. ¿Usted cree que José cuando llegó a la cárcel dijo, híjoles, y los sueños y las promesas, y ahora aquí en San Quintín? Pero es que es el desarrollo, hermano amado, nosotros no sabemos ¿cómo se dice? ¿Qué desafíos vamos a encontrar en la eternidad? Usted no sabe en la dimensión. Lo que quiero marcarle es que cuando se termine esta matriz, esta etapa, porque aquí nosotros estamos evolucionando de ser espíritus a ser criaturas, a ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, ni todos serán hijos de Dios. Van a haber miles de cabritos y miles de ovejas, pero hijos, aquellos que Dios ha seleccionado, como dice Efesios, que Dios dice, y tengo la impresión de que aquí todos fuimos escogidos para alcanzar esa posición de hijos de Dios, con un propósito eterno, con un propósito desarrollador. Pregunto, ¿se encontró Jesús con conflictos, sí o no? Primer conflicto que Jesús enfrentó, cuando lo querían matar de niño. Mire, si alguno quisieron matar, fue a Jesús. Pero cuando vemos su recorrido, qué fantástico en Nazaret. Déjeme llevarle a esta escena. Lo quieren despeñar, lo quieren tirar y dice que pasó en medio de ellos. Yo me pregunto, ¿qué hizo Jesús? Tengo dos posibles soluciones: o se hizo invisible, o los dejó ciegos. El antecedente bíblico me enseña a mí que los profetas tenían el poder de dejar ciegos a los ejércitos. ¿Se recuerda de Eliseo cuando hermano les da ceguera a todos y se lleva a todos los enemigos, hermano, de la mano, todos ciegos? Satanás le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se vuelvan pan. Y entonces el diablo podrá ser muy inteligente, pero también es mero tonto, hermano, porque me dejó una luz ahí, una luz gloriosa. Los hijos de Dios tienen la capacidad de transformar químicamente las cosas. Por ejemplo, un hijo de Dios
Supóngase que estamos en época de hambre, puede transformar esta bocina en un pastel. Porque la capacidad está. ¿Y lo hizo Jesús o no? ¿Acaso no dijo, no tienen vino? Echen agua, echen agua. Y echaron agua, hermano. Yo pienso los siervos ahí dijeron, ¿qué estás echando? Agua. ¿Qué va a hacer? Agua. Y después les dice, cuando ya están llenas las tinajas, saquen. Hermano, qué sorpresa se llevaron. Cuando sacaron, y no era cualquier vino, era el mejor vino. Insisto en esto. ¿Se puede vislumbrar usted en un futuro siendo un ser con esas capacidades? Lo repito. ¿Se puede usted imaginar en un futuro siendo un ser que tenga esas capacidades que Jesús tenía? Entonces, cuando lleguemos al final, Dios nos va a comisionar para que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia en las regiones celestes. Todo lo que aquí nos pase, todo lo que pasamos, nos está enseñando Dios, preparando nuestro espíritu. Entonces, el mensaje de esta mañana es sencillo. Ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos vosotros todos, de llamada final, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. A ver, hágame un favor, denle un consejo al que está solo, dígale, esfuérzate, esfuérzate, porque Dios va a premiar ese esfuerzo. No te desanimes, porque Dios está contigo. Si en la primera oportunidad la puerta no se abre, vuélvela a patear, porque Dios está contigo. Pero esfuérzate. Mire, termino contándole esto. Estaba pasando una opresión muy difícil, muy difícil. Sentía como una presión sobre mí fuertísima. Estaba tirado en la cama y de pronto dije, tengo que orar, voy a orar. Pero era una presión tan fuerte que no quería ni orar, hermano. Dije, no, era una lucha para mí terrible. De pronto dije, no, voy a pelear contra esto, Señor, y cobrando un poquitito de ánimo, que me levanto, hermano, contra mi voluntad, contra mis deseos, y me voy a donde acostumbro orar y me tiro de rodillas, y cuando comienzo a orar algo pasó. Se acabó la opresión. Dije, entonces ya entendí. Para poder vencer este mundo espiritual que te enferma, que te afecta en la economía, no va a querer, hermano, que tú te esfuerces, pero en el nombre de Cristo esfuérzate un poquito. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Zorobabel? Un poco de esfuerzo. Tal vez no sientes, tal vez no tienes deseo, pero un poco de esfuerzo te va a dar la victoria, porque Dios está contigo. Alguien me preguntó, ¿cuál es el secreto, hermano, para poder vencer? Fíjese usted que la verdad, un poquito de esfuerzo. Un poquito, diga así, un poquito de esfuerzo. Esfuerzo para buscar, esfuerzo para orar, esfuerzo para leer, esfuerzo. Y ese poquito de esfuerzo, Dios te lo va a premiar. La Biblia dice, esfuérzate y trabajen, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor.
Yo no sé qué nos va a tocar hacer en el cielo, hermano, de veras, pero que el desafío es inmenso, porque Dios está preparando aquí abajo los conquistadores de allá arriba. Por eso nos da la unción, por eso nos da la fe, por eso nos da, hermano, el coraje, por eso estamos aprendiendo esto, hermano. Porque Dios tiene un propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Pero no hijos, hermano, como el ladrón en la cruz. Yo le pregunto a usted, y con esto termino: ¿usted cree que Dios le va a dar alguna responsabilidad de peso al ladrón en la cruz? ¿Qué fue lo que aprendió a hacer en la tierra ese? Robar, matar, destruir. Pero aquellos que Dios desarrolla y que les enseña responsabilidad, justicia, que les enseña, hermano, misericordia, que les enseña bondad, que les enseña, hermano, a las cosas que Jesús tenía, esos hijos van a ser, yo vislumbro hacia el futuro, un futuro glorioso. Lea Efesios, dice que son riquezas de gloria en los hijos de Dios. Quiero que cierre sus ojitos un momento. Y solo le leo. Dice: ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, y esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Que usted renunciara a ese desaliento, a ese desánimo, a esa incertidumbre, a esa incredulidad, y decir: Señor, en tu nombre yo me esforzaré, porque este desafío lo voy a vencer. Porque esta situación, yo no sé qué situación puedas estar viviendo, pero el Señor te dice: tú puedes salir con un poquito de esfuerzo, porque yo estoy contigo, porque no te dejaré ni te desampararé, porque tengo un propósito eterno. Padre Dios, esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña un propósito maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque nos estás formando para alcanzar esa condición de hijos maduros, hijos como Jesús. Padre Dios, gracias por la fe. Gracias, Señor, por la unción, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Esta mañana, Señor, pedimos esa fuerza espiritual para alcanzar en tu nombre, y que cada uno, Señor, de aquellos que se esfuerzan en ti vean resultados maravillosos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Que, Señor, sean rotas cadenas, que sean rotas amarras de temor, de miedo, de inseguridad, y que para la gloria de tu nombre, Señor, podamos avanzar en el propósito que tú tienes con cada uno. Cada corazón, cada mente, Señor, sea fortalecida. Recibe de Dios la fuerza en el nombre de Cristo. Recibe de Dios la fortaleza en el nombre de Cristo. Y toma la decisión de decir en tu nombre, Señor: todo lo puedo. Todo lo puedo en ti, Señor, porque sé lo que soy y sé lo que tengo de ti, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno, cada familia, y en el nombre de Cristo se abrirán puertas. En el nombre de Cristo derribaremos obstáculos. En el nombre de Cristo, Señor, alcanzaremos
dimensiones que tú tienes para nuestro desarrollo. Bendigo tu pueblo, Señor. Bendigo tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.